Estamos listos. Un capítulo más del libro de Deuteronomio. En nuestra lectura bíblica del día de hoy, el capítulo 17. Muy bien, recordemos que todas estas son instrucciones del Señor que daba al pueblo de Israel a través de Moisés. Y vamos a ver que en el capítulo 17 tenemos aspectos bastante interesantes. Vamos a ver cuáles serán estas instrucciones del Señor para el pueblo de Israel. Pero, por supuesto, recordando siempre que estas instrucciones era para que Israel las obedezca cuando entren a la tierra prometida. Así que si ya está listo ahí donde usted está con su Biblia, y si no está con su Biblia, pues de todas formas vamos a poner aquí en las pantallas, pues le mando un saludo de bendición ahí en el país donde usted se encuentra. Y bueno, pues vamos a poner atención a lo que nos dice las Escrituras. Dice el capítulo 17, el verso 1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. En solo este versículo nosotros podemos ver cuál es el carácter del Señor. Al Señor le agrada que le demos algo valioso, algo que es importantísimo para nosotros. Recordemos la ofrenda que Abel daba al Señor. Abel, recuerda la historia de Caín y Abel, pues Abel ofrecía al Señor lo mejor de lo mejor, ¿sí? Los primogénitos de sus ovejas, las ovejas más perfectas, se las ofrecía al Señor. A diferencia de Caín, Caín le daba al Señor lo que sobraba, ¿sí? de la sobra, no de lo mejor. Y el Señor se agradó, por supuesto, de Abel, que daba lo que era mejor, ¿sí? Lo mejor de todo. Vamos a ver también que el Señor nos habla respecto a una viuda pobre, ¿sí? Vamos a irnos a los evangelios. Vamos a irnos a Marcos capítulo 12. Vamos a ver ahora, en relación al primer versículo que acabamos de leer de Deuteronomio, cómo es que al Señor le agrada aquello que es valioso para nosotros. Nos dice Marcos capítulo 12 verso 41. Estando Jesús sentado en el arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Bueno, al cambio de la moneda actual, estamos hablando aproximadamente de unos 20 o 30 centavos de dólar, probablemente un poco menos que eso todavía. Dice, entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué les parece? ¿De quién se agradó el Señor Jesús? ¿De aquellos ricos que echaban mucho o de aquella viuda pobre que le entregó al Señor todo lo que tenía, todo su sustento? Alguno podría decir, ay, pero esta viuda entonces ese día no tuvo nada que comer, tal vez se murió de hambre, no sé. Bueno, eso diría una persona que no cree que Dios es real. Porque usted cree que esta viuda, habiéndole entregado todo al Señor, el Señor no la sustentaría. Por supuesto que sí. ¿Cómo no va a cuidar un padre a sus hijos? Si en este mundo, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará las buenas cosas a sus hijos? Entonces,
no se trata, hermanos, de el corte del billete que usted le da al Señor. Porque estos ricos echaban mucho, no sé cuántos, miles, millones, pero daban de lo que les sobraba. No se trata del corte del billete, se trata del porcentaje. ¿Qué porcentaje de su vida le está entregando al Señor? ¿Qué porcentaje de su tiempo le está entregando al Señor? ¿Le da al Señor lo que le sobra? Ay, sí, Señor, no voy a poder leer las Escrituras, no voy a poder estudiar la Biblia porque no tengo tiempo. ¿Será que hay otras cosas más importantes que el Señor? De hecho, el Señor nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Toda nuestra vida debe estar dedicada al Señor. Ya hemos visto, no se trata del monto o la cantidad, sino del porcentaje de nuestra vida. El Señor se agrada de aquellos que se entregan por completo a Cristo. Esa es la ofrenda que al Señor le agrada. No le agrada, como dice aquí en Deuteronomio capítulo 17, verso 1, no le agrada aquello que sobra. Dice, es abominación a Jehová tu Dios. Muy bien, continuamos. Versículo 2 de Deuteronomio 17. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Bueno, en estos versículos estamos viendo que el Señor quiere santidad en su pueblo. Ya estamos viendo las instrucciones que Dios había dado a los israelitas. Si alguno de ustedes, alguno de mi pueblo, hiciere alguna abominación o adorare a dioses ajenos, haya hecho alguna cosa mala, después de que averigües y sea cierta la cosa, entonces saca a esa persona y apedréenla. ¿Qué le parece? Esas eran las instrucciones. Es que el Señor quiere santidad en su pueblo, pero ¿sabe que en este tiempo nosotros, por supuesto, no tenemos que apedrear a nadie, físicamente hablando? Pero la palabra nos enseña también a que tenemos que procurar la santidad en el pueblo de Dios. Vamos a irnos a la primera carta a los Corintios, esta carta del apóstol Pablo, y vamos a ver qué es lo que hablaba el apóstol Pablo a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Nos dice el apóstol Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón,
con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esto escribía el apóstol Pablo porque un poco de levadura leuda toda la masa. Es necesario que hagamos distinción, ¿sí? Porque uno es el pueblo de Dios y otras son las personas del mundo. Todos aquellos que se declaran pueblo de Dios significa que tienen que caminar en obediencia a las palabras del Señor. Porque en el mundo, aquellas personas que están en el mundo, por supuesto que hay fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, etc. Pero en el pueblo de Dios no debe haber alguno que llamándose hermano siga caminando en fornicación, en maledicencias, en borracheras, en pecados. Vamos a leer una vez más. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice: os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No estoy hablando de los fornicarios de este mundo, dice el apóstol Pablo. Ni con los avaros de este mundo, con los ladrones o los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Sino que les estoy escribiendo que no se junten con ninguno que se hace llamar hermano, se hace llamar cristiano, sin embargo, sigue siendo fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con ese que se hace llamar cristiano y sigue caminando en pecados, con el tal ni aun comáis. ¿Qué le parece? Y de hecho el último versículo dice: quitad a ese perverso de entre vosotros. Así es como dice la Escritura. Realmente el Señor quiere que haya santidad en medio de su pueblo para que su nombre no sea blasfemado. ¿Se da cuenta? Para que su nombre sea santificado. Porque lamentablemente hay muchos que se hacen llamar hermanos, se hacen llamar cristianos, pero siguen andando en mundanalidad. Siguen en adulterios, en fornicaciones, en maledicencias, siguen maldiciendo incluso a su hermano. Borrachos, ladrones o estafadores. No debería haber eso en el pueblo del Señor. Y por supuesto, estamos viendo esa figura en el Antiguo Testamento. Si hay alguno, decía, que comete abominación delante del Señor, o alguna cosa mala, o adorar a dioses ajenos, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esa cosa mala, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Así era en el Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? En el Antiguo Testamento sí que los apedreaban literalmente. Pero dice aquí en el verso 6: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Aquí estamos también en otra situación. ¿Qué pasa si a usted le traen con el chisme de que el hermanito tal está en fornicación o está en adulterio o ha estafado? Antes de que usted lo divulgue, usted tiene que ir y exhortar. De hecho, no debería haber chisme, ¿verdad? Porque la persona que supuestamente ha visto a algún hermano pecar tiene que ir a hablar directamente con esa persona a solas. Primeramente a solas. Si hizo algo indebido, primero es a solas. A ver, vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús. Vamos a irnos a Mateo
capítulo 18. A ver, vámonos. Mateo capítulo 18, versículo 15. A ver, esta es la palabra del Señor Jesús, esta es la orden. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No lo divulgues. No andes con el chismecito al hermanito, a la hermanita. Habla primero a solas con esa persona. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Muy bien ahí. Pero si no te oyere, dice el verso 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí ya con 1 o 2 personas más hay que reprender al hermano. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esa es la forma, si se quiere decir, ese es el protocolo que todos deberíamos obedecer. Siempre exhortar a solas, evitar toda murmuración, evitar todo chisme, y debemos andar en esa sujeción. Recordemos que aquí el líder máximo es el Señor Jesús. Es el Rey de Reyes. ¡Ay de aquel que no obedece las instrucciones del Rey de Reyes! Entonces estamos viendo que el Señor también quiere santidad en su pueblo actual. Dice, no aceptarás el dicho de un solo testigo. Dice, debe ser por el dicho de 2 o 3 testigos. Morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Ahí estamos. Continuando en Deuteronomio 17, verso 7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Bueno, seguimos hablando aquí de aquella persona que hubiera sido apedreada por haber hecho algo malo, haber pecado contra el Señor. Ahí estamos hablando de israelitas, ¿no? No estamos hablando de personas de otras naciones, estamos hablando de israelitas, del pueblo de Dios. Porque, hermanos, ¿qué pasa cuando alguien del mundo nos hace daño? ¿Cómo debemos proceder? Tal vez no es un hermano que peca contra nosotros, tal vez es alguien del mundo que tal vez pues nos insulta o murmura contra nosotros o nos vitupera. ¿Qué dice el Señor? Cuando es alguien del mundo, debemos simplemente tener paciencia. Simplemente tener paciencia. Porque de hecho el Señor Jesús dice que a sus discípulos el mundo los aborrecería. Así como me aborrecieron a mí, a ustedes también los aborrecerán, decía el Señor Jesús ahí en Juan 15, 19. ¿Verdad? Entonces, y dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, cuando se trata de alguien del mundo, bueno, de pronto nos están insultando porque deberíamos estar viviendo una vida piadosa en Cristo. Y nosotros tenemos que tener paciencia, porque ¿cómo vamos a exhortar a alguien que es del mundo? A alguien que es del mundo le podemos decir, el Señor Jesús no dice que hagas eso, dice que hagas otra cosa, y esa persona va a decir, y bueno, y yo no quiero obedecer al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de alguien del mundo, tenemos que bendecir a los que nos persiguen y os ultrajan, orar por ellos, procurar su bien, procurar lo bueno para esas personas que nos aborrecen, procurar que conozca la palabra de alguna forma. Pero cuando se trata de un hermano, cuando se trata de la iglesia, ahí sí que tiene que haber una exhortación bien clara, de tal manera que se corte toda levadura. ¿Sí se entiende, verdad? El Señor quiere un pueblo
santo. Muy bien, continuamos entonces. Dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo. Estamos hablando de aquel israelita que pecó. Dice, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes y levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen, según el juicio que te digan, harás, y no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Entonces, esto nos está enseñando que si había algún dilema, si algún caso complicado, alguna duda, pues tenían que ir al lugar que Jehová tu Dios escogiere, dice, ¿verdad? Bueno, en ese momento ellos no sabían cuál iba a ser ese lugar. Ahora nosotros sabemos que ese lugar era el templo del Señor, Jerusalén. Ahí estaban los levitas y los jueces, los sacerdotes que estaban en la presencia del Señor. Ellos, en la guía del Señor, tenían que poder enseñar a estas personas que estaban en ese conflicto, porque se entiende que los sacerdotes daban palabra de Dios. Y aquí hay una exhortación muy fuerte. Si alguno no quiere obedecer la palabra de Dios a través de aquellos sacerdotes, entonces esa persona soberbia que no obedece también tiene que morir. El desobediente tenía que morir. ¿Qué les parece? En este tiempo, hermanos, nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos guía, que nos instruye a través de sus enseñanzas, nuestro Maestro, Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros tenemos que ir a Él para ser guiados por lo que Él nos diga. Y por supuesto me refiero a todo lo que ya está escrito. Que nadie se invente así como, he escuchado una voz audible que Jesús decía no sé qué. No, primero obedezcamos las Escrituras. Primero las Escrituras. De pronto a una persona lo golpean en una mejilla. El Señor Jesús dice, ofrece la otra. Obedezca. Si alguno dice, no, el Señor Jesús me habla, una voz audible me dice que le devuelvas el golpe. Ya estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Esa persona no está actuando rectamente. Es un impostor, ¿verdad? Y hay muchos falsos profetas así, ¿no? Que andan diciendo, Dios me ha hablado, Dios me ha hablado. Cuando eso que supuestamente le ha hablado no tiene que ver nada con las Escrituras. Tenemos que tener cuidado con eso. Así que también para este tiempo, toda aquella persona que obedezca al Señor Jesús tendrá la vida. El que desobedezca a Cristo no verá la vida. ¿Verdad? Vamos a irnos a Juan capítulo 15 al verso 10. Dice el Señor Jesús, si guardareis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, aquel que no guarda los mandamientos de Cristo, no permanecerá en su amor, tan claro como eso. Tan claro como eso. Recordemos, Hebreos 5:9, que ya lo hemos leído bastante. El Señor Jesús vino a dar salvación eterna a aquellos que le obedecen. Quiero leerle un verso bíblico en Juan capítulo 3, verso 36, en la versión Biblia de las Américas. Luego vamos a leer en varias versiones. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Qué le parece? Prácticamente estamos en la misma situación. Aquel que se ensoberbezca y no quiera actuar como dice el Señor Jesús, no verá la vida. No, que no piense que tendrá vida eterna. Biblia textual, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Se da cuenta cómo los versos bíblicos del Antiguo Testamento se siguen cumpliendo en este tiempo? Ya, por supuesto, en función al Señor Jesús, en función al Mesías, pero la palabra sigue siendo la misma. Por tanto, obedezcamos al Rey y no seamos soberbios. ¿Quién es el soberbio? Aquel que quiere hacer las cosas a su manera y no sujetándose a lo que el Señor Jesús dice en su palabra. Muy bien. Vamos a continuar. Deuteronomio capítulo 17, verso 14. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Por supuesto, aquí el Señor se está adelantando a lo que después vamos a ver ahí en el primer libro de Samuel, cuando el pueblo de Israel ya no quiere ser guiado por Dios, sino que ellos querían tener un rey como las otras naciones. Ahí el pueblo de Dios quería ser como las otras naciones paganas, y por lo cual el Señor se pone bastante triste. Ya vamos a ir viendo toda esa escena. Pero aquí dice el Señor: cuando quieras poner un rey sobre ti como las otras naciones, bueno, que sea una persona que yo escogiere. A ver, vamos a leer de nuevo el verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Aquí nos vamos a quedar por un momento. Dice: pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. No dice al que el pueblo escogiere. En el pueblo del Señor no hay democracia. ¿Qué significa democracia? Es como pues la voluntad del pueblo, ¿no? En el pueblo de Dios tenía que haber teocracia. Aquel que el Señor escogiere, no que el pueblo escogiere. Es bastante interesante. Porque en realidad, hermanos, nosotros tenemos al Señor que guíe nuestras vidas. Nosotros dependemos del Señor. Claro, en el mundo piensan que no dependen de Dios, piensan que dependen del pueblo,
le llaman soberano al pueblo, ¿no? Pero en realidad el único soberano aquí es el Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor no quería precisamente democracia en su pueblo. Lo que Él quería era Él dirigir, Él guiar. Él es el rey en su pueblo. Entonces dice, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, tiene que ser un israelita, no puede ser un pagano. Dice, pero él no aumentará para sí caballos. Aquel rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Recordemos que Egipto es la figura del mundo. Que ese rey de Israel dice que no se le ocurra volver a Egipto como para aumentar caballos, como para fortalecer su ejército. No, que no tenga nada que ver con Egipto, que no tenga nada que ver con el mundo. Porque Jehová os ha dicho, no volváis por ahí. Dice, de aquel rey, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y por supuesto este versículo nos recuerda al rey Salomón, que infringió precisamente esta parte de la palabra de Dios, porque tomó para sí muchas mujeres, por lo cual el corazón de Salomón fue desviado. Se alejó de Dios y terminó adorando a dioses paganos. Lamentablemente. Bueno, dice el verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, todos los reyes de Israel tenían una tarea. Tenían que copiar a mano todas estas palabras de la ley, es decir, todo el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, a mano, y aprenderse de memoria todas las palabras del Señor. Esa era la tarea de los reyes de Israel. Y dice, ¿para qué? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que el rey no piense que es mayor que sus hermanos, que está en un estatus mayor. Recordemos que el Señor Jesús también decía eso a sus discípulos, ¿verdad? A nadie llaméis vuestro maestro, porque solo uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Por eso es que en el pueblo de Dios, en este tiempo, ninguno tiene que pensar que es más que los demás. Todos somos hermanos. Todos estamos, por decirlo de alguna manera, en el mismo nivel. Todos aquellos que somos del pueblo de Dios, que estamos obedeciendo a Cristo, tenemos solamente una cabeza, que es Cristo. Los pastores, los líderes, los predicadores, ellos tienen que guiar al pueblo a obedecer a Cristo. No a los pastores, a los líderes, a los hombres, no, a Cristo. Ese es el deber de los pastores y de los líderes. Porque de hecho, aquellos que predican la palabra somos más bien como los meseros, ¿sí? Los meseros que traen la comida para que se sirvan, para que coman los que están sentados a la mesa. En todo caso, los que predican la palabra como que están en una posición de sirvientes, ¿sí? Y estamos, me incluyo, en una posición de sirvientes. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber. Y cuando nosotros cumplimos nuestro deber, como dice el Señor Jesús,
no es motivo de jactancia, sino que más bien tenemos que decir, siervo inútil soy, porque lo que debía haber hecho, eso hice, simplemente obedecí, ¿verdad? Obedecí al Señor Jesús. Entonces, bueno, en ese tiempo también el Señor estaba mandando a los reyes de Israel que obedezcan las palabras de Dios para que no se enaltezcan sus corazones, sino que reconozcan que el único rey es el Dios de Israel. El Señor es el único rey, ¿verdad? Ya algunos ya hemos escuchado la historia de Saúl, ¿sí? Saúl, el rey Saúl, que se enalteció, se ensoberbeció, y ya hemos visto cómo ha terminado, y todo un desastre, porque pues se enalteció su corazón. Se hizo un monumento, ¿verdad? Para que lo honren y todo. Al Señor no le agrada eso, por supuesto. Y bien, hasta aquí entonces el capítulo 17 del libro de Deuteronomio. Hay mucho de esto, de esta palabra del Antiguo Testamento que nosotros tenemos que asimilar para poderlo vivir en un entorno de iglesia en función a las palabras del Señor Jesús, porque como estamos descubriendo ahora, todas las cosas que el Padre habló en el Antiguo Testamento son las cosas que el Señor Jesús también enseñó a sus discípulos. Lo que oyó del Padre, eso también habla el Hijo. Muy bien. Hasta aquí entonces este capítulo 17 de Deuteronomio. Como siempre, espero que haya sido de bendición, de edificación, de aprendizaje para su vida. Me despido con un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga y hasta el próximo capítulo.